Parlamentario socialista. De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión, ha sido citado para las 9:30 don Luis Manuel Tejuca Suárez. Llámese al compareciente, por favor. Buenos días, señor Tejuca. Siéntese, por favor. De acuerdo con buenos días, ya está, eso ya está dicho. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, los derechos que le asisten ya han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia. Y a mayor abundamiento los tiene a su disposición en el escaño por si desea consultarlos. No obstante, desea que esta presidencia se los reitere o se da por instruido. Tal y como se le comunicó, su comparecencia ha sido requerida para que, en su calidad que es presidente de UNOSA y de su Consejo de Administración, preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de investigación y sobre todo lo que conociera en relación a los mismos desde la perspectiva del cargo que ha desempeñado y en especial sobre todo lo relacionado con los emolumentos, dietas y cantidades percibidas por el señor Fernández Villa en su calidad de miembro del Consejo de Administración de UNOSA, así como el papel desempeñado por los sindicatos mineros en la gestión de la referida empresa pública y en particular por el señor Fernández Villa. Como también se le comunicó, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por un tiempo máximo de 30 minutos. Seguidamente los grupos parlamentarios podrán formularle preguntas, también por un tiempo máximo de 30 minutos y con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y el Grupo Parlamentario Socialista. Finalmente, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por un turno de no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el diario de sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta, a través de la cual también se puede seguir en directo esta sesión. ¿Desea hacer una exposición previa? Pues sí, muy breve, 5 minutos, no 30. Bien, de máximo tiene 30 minutos a su disposición. Buenos días otra vez, y quería hacer unas pequeñas puntualizaciones. Primero, mi etapa como presidente de UNOSA va desde el 18 de junio de 1996 hasta finales de mayo del 2004. Es decir, yo empecé a tener responsabilidades como presidente de UNOSA hace 19 años va a hacer, y las dejé de tener va a hacer 11. De lo que se sepa que es un periodo ya bastante largo. Segundo, durante estos 8 años no existieron ilegalidades, irregularidades o anomalías en la gestión. No existieron, pero yo no los hubiese consentido de ninguna manera, pero no existió ninguna. Tercero, siempre se aplicó la legislación vigente. Cuarto, a mí me gusta hablar con las palabras castellanas, que es muy amplio nuestro idioma español, bastante claro. No existió nunca, que yo sepa, ningún dinero en B. UNOSA, empresa pública, no puede, en la época mía, era imposible que tuviese dinero en B. No lo tenía. Quinto, que también es importante, Villa no pertenecía a la plantilla de UNOSA ya en aquel momento, desde que yo entré. Villa estaba jubilado anterior por una incapacidad por accidente. Quiero también hacer constar que tanto los 3 consejeros que hay en el Consejo UNOSA, con un máximo de 15 consejeros y un mínimo de 3 o 5, hay 3 nombrados por la Junta General del Principado representando al Principado de Asturias y 2 más por los sindicatos mayoritarios. Los 3 que estuvieron durante mi época, si no recuerdo mal, fueron, por una parte, José Ángel Fernández Villa,
siempre representando a Asturias, y allí no representaron a ningún partido, con lo que se dice en la prensa es otra cosa, a Asturias, Manuel García Fonseca y José Antonio Martínez Prieto. Por los sindicatos estuvieron, por el SOMA, durante los 6 primeros años de los 8 que estuvo Juan José González Pulgar, conocido por todos, actualmente presidente del Montepío de la Minería. Y los 2 restantes, el señor Fernández Natal, candidato actualmente por el PSOE para la alcaldía de Mieres. Por comisiones, en los 4 primeros años estuvo Fabián Álvarez y en los 4 últimos Massimino García, candidato por Izquierda Unida a la alcaldía de Morcín, en la actualidad. Todos ellos, al igual que los restantes consejeros, fueron eficaces en su función de consejeros, colaborando e interviniendo en los consejos de administración. En concreto, quien nos incumbe, que es el señor Fernández Villa, puedo asegurar, y se puede comprobar en todas las actas, que está no solo en el archivo de UNOSA, sino también en el registro mercantil, que participó activamente en todas las reuniones celebradas. Quien lo conoce tiene que dar fe, porque no hay ni una sola reunión que no participe, si está presente. 7. Mis objetivos principales eran los siguientes. Digo, para que se tenga un poco de idea de dónde tuve que dirigir o dirigí todas mis fuerzas y las de mi equipo. Primero, pacificar UNOSA. UNOSA, cuando yo llegué, en junio del 96, solo hay que repasar las hemerotecas, tenía una huelga prácticamente diaria. Yo estuve 8 años y logré, afortunadamente, que se produjera solamente una huelga en 8 años. Realicé, junto con mi equipo, y ejecuté 2 planes, con convenios, de 4 años, lo que aseguraba el futuro de UNOSA hasta donde podría ser. El primero lo realizamos, mi equipo y yo, y lo ejecutamos íntegramente, del 98 al 2001, creo. El segundo era del 2002 al 2005, lo realizamos y lo ejecutamos al 50%, porque en el momento en que tomó posesión como presidente del Gobierno de la Nación, don José Luis Rodríguez Zapatero, tuve mi cese en el cargo. Otro tema que se me encargó por parte del accionista universal, que no era otro que la Sociedad de Participaciones Industriales, actualmente, en aquel momento a mí me nombró la Agencia Industrial del Estado, que al año y medio desapareció, pues lo que se me encargó era la fusión de UNOSA con Minas de Figaredo, porque yo fui presidente de UNOSA y presidente de Minas de Figaredo. Llevaban, parece ser, bastantes años solicitando desde Madrid que se fusionasen y no se había podido hacer, alegando complicaciones técnicas. A mí me costó poco, yo di la orden al director de Asuntos Jurídicos, don Manuel Basteiro, y en 6 meses me dijo, firma aquí, firma aquí y firma aquí. Y se acabó. Pero bueno, desde el punto de vista ya más práctico y concreto, se me pidió y exigió una drástica reducción de las pérdidas de la sociedad. Cuando yo cogí la sociedad, tenía unas pérdidas alrededor de 60.000 millones de pesetas año. Ahora, si lo pasamos a euros, abulta menos, pero 60.000 de entonces era mucho dinero. No era cierto que era la empresa pública que más perdía de España, nunca lo fue. Perdía mucho más Renfe y perdía más Televisión Española, que también eran estatales. Siempre lo decía. Lo dije durante 8 años seguidos en el Congreso de los Diputados, en las comisiones de discusión, de aprobación de los presupuestos generales y en el Senado. No me hacía mucho caso, pero era así. Pero por fuera, nada más que salías, hombre, ¿estás en la empresa que más perdió España? No, la tercera, medalla de bronce. Y afortunadamente, yo la he bajado 5.000 millones de media de pesetas anualmente en los 8 años. Es decir, 40.000 millones de las pérdidas las rebajé a pesetas constantes del año 96. Como fuimos a pesetas corrientes, yo lo cogí con 60.000 millones de pérdidas
de pesetas constantes del 96 y lo dejé con 28.500, creo recordar, 29.000, menos de 30.000, del año 2004. Otro de los objetivos, que creo que se hizo mucho, fue la restauración adecuada de las explotaciones mineras ya abandonadas. Escombreras que se transformaron en pastos, otras que se transformaron en pumanadas, otras que se plantaron de arándanos, etcétera, etcétera, etcétera. Creación de puestos de empleo en nuevas empresas instaladas en las zonas mineras donde tenía actuación UNOSA y al margen del carbón, para tener un futuro totalmente independiente. Se llegaron a crear más de 1.800 puestos de trabajo, si bien es verdad que muchos de estos ya desaparecieron al pillar a continuación la crisis minera, la crisis económica, perdón. La minera ya estábamos en crisis hacía muchos años antes. La restauración de las escombreras tiene una triple o cuádruple función. Primero, se quitan unas zonas muy degradadas estéticamente. Segundo, se aprovecha un material importante para combustible de la central térmica que tiene la propia UNOSA en Mieres. Tercero, el material estéril que ya no se utiliza para firme de carreteras, incluso para mezclar el carbón y sacar el producto que tiene que tener unas cenizas muy altas. Lo ideal es 62,5, el carbón normal que quema una térmica está por debajo de 39, sin embargo la de la Pereda tiene que quemar 62,5. Y así sostienen pastos, que los mejores pastos hoy que tienen los ayuntamientos mineros, de Ayer, por ejemplo, de Mieres, por ejemplo, de Langreo, son antiguas explotaciones mineras. Si se hace una restauración adecuada, muy cara, pero adecuada, no se pierde ni una sola fuente, ni se convierte los cereales en pastizales. Ahí están. Pregunten a los ganaderos. Creo que se han alcanzado la mayoría, y los que no se han alcanzado hay un alto grado de cumplimiento. Desconozco el origen de la supuesta fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa. Siempre se mostró austero. Raramente participaba en las comidas de los miembros del Consejo de Administración que se celebraban todos los meses excepto agosto. Y si él no acudía a la comida, que era el único, los que no podían acudir eran los representantes del SOMA, que estaban bajo su paraguas, o sea, el señor González Pulgar o el señor Fernández Natal. Asistieron a algunos casos, pero había que pedírselo ya como favor, porque si no, no iban. Iban todos los demás grupos. Yo, como asturiano que soy, el comer en Asturias, si alguien me considera comprar a una persona, no es asturiano. Y eso se lo aseguro. Aquí, por ir a comer, es la discusión quién paga. Pero jamás hay otra discusión. ¿No ven? En esta búsqueda de la verdad que está creada esta comisión, me tendrán siempre a su disposición. Dispuesto a la máxima colaboración con esta Junta y con la justicia. Yo, sobre este tema, no tengo más que decir. Estoy a su disposición y sirvan estos pequeños datos para continuar la labor de esta comisión y poder llegar a esclarecer los hechos. Y lo que sí me gustaría, que pide todo el pueblo español, no asturiano, es que si se llegan a concretar los hechos, lo primero que hay que hacer es devolver lo que no le corresponde. Y lo después, el peso de la ley, como a todo ciudadano, a todo el mundo igual, sea quien sea, es lo que yo pido. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Tejuca. Como le indiqué al principio, iniciamos ahora el turno de preguntas, empezando por el grupo mixto, del cual yo soy el portavoz. Durante el tiempo que yo consuma con ese turno de preguntas, ostentará la presidencia el señor secretario de la misma, don Fernando Lastra. Bueno, voy a tratar de ser concreto en las preguntas. Como usted sabe, el objeto de la comisión es doble. Por una parte,
la fortuna oculta, la supuesta fortuna oculta del señor Fernández Villa, su posible origen, y en segundo lugar, digamos, su conexión con la gestión de los fondos mineros, los fondos, digamos, adicionales que acompañaban a cada uno de los dos planes del carbón. Respecto a lo primero, usted ha dicho que en el periodo en el que usted fue presidente de UNOSA, estamos hablando desde el 96 al 2004, no hubo ningún pago irregular y que todo fue absolutamente legal. En la contestación que nos ha mandado UNOSA a las preguntas, y en relación con una cosa que ha salido reiteradamente en esta comisión, que es el pago de unas cantidades a los miembros del Comité Intercentros de UNOSA, en las cuales parece que se pagaban de forma nominativa y personal al señor José Ángel Fernández Villa. La contestación que nos ha facilitado la empresa pública UNOSA indica que consta en los registros contables de la empresa que con anterioridad al año 2001, por lo tanto afecta al periodo en el que usted fue presidente, pagos por este concepto se realizaban y contabilizaban a favor de los mismos beneficiarios, organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, pero mediante talones emitidos para su cobro a nombre de sus representantes, en el caso de las organizaciones sindicales, y en concreto en el caso del Somos UGT, a nombre de su secretario general en aquellos momentos, don José Ángel Fernández Villa. Bien, más allá de que nosotros pediremos explicaciones de a qué se refieren con esto de que se realizaban y contabilizaban, lo que quiero preguntarle es ¿de dónde procedía ese acuerdo de entregar un cheque nominativo mensual a nombre, digamos, del señor José Ángel Fernández Villa? ¿Fue un acuerdo mientras era usted presidente o fue algo que ya se encontró? Pero antes permítame que le aclare un poco de los puntos que oponía. Yo llegué a UNOSA con bastante urgencia. En las primeras declaraciones que dije a UNOSA, señor presidente de UNOSA, es que toda la gente que venía, y yo solamente traje a 4 conmigo, traje a un batallón, que aquí se venía con la lección aprendida y se empezaba a actuar al día siguiente. UNOSA no estaba para esperar. Entonces las actuaciones eran inmediatas y a las importantes. Yo tenía 60.000 millones que bajar a toda costa y a mí la calderilla me preocupaba poco. Yo iba a lo gordo como lo conseguí. Pero, diciendo eso, aquí hay dos temas. El señor Fernández Villa cobraba como miembro del Consejo de Administración exactamente igual que todos. Por transferencia, por talón, por transferencia, creo que era, igual que todos, con sus descuentos correspondientes. No me acuerdo muy bien porque no era de mi incumbencia. Primero, para que se dé cuenta una idea. Cuando la Junta General del Principado designaba a sus candidatos, o proponía a sus candidatos, no lo mandaba UNOSA. A veces sí, por deferencia. Lo mandaba a quien tenía que mandarlo, al accionista universal, a Madrid, a SEPI. Madrid me decía, este y este accionista, ¿te gusta? Sí, no te gusta, también, punto. No tenía ninguna opción. Pero el salario era exactamente lo mismo. El salario, creo recordar que cuando yo llegué en el 96 era aproximadamente, bueno, llamando salario, la dieta por asistencia a las reuniones del Consejo. A la asistencia a las reuniones del Consejo la dieta estaba en unas 140.000, creo recordar, y a lo mejor eran 138.000, pero son 140.000 brutas, que se convertían en poco más de 100.000. Y como todos los consejeros que están allí, yo tuve muy buenas relaciones y sigo teniendo con todos. Algunos son amigos personales, pero son todos amigos. Siempre se me quejaban, Luis, es que no hay derecho, a mí me pagan 100.000 pesetas, ¿dónde están las 40.000? Joder, pues háblala con Hacienda. Eso es lo que le puedo decir sobre ese tema. El otro tema, perdón, don Luis, es un tema distinto. Perdón, por aclarar sobre la marcha. Está hablando de la retribución por asistencia como consejero de UNOSA. Como consejero. ¿Y eso era una retribución mensual? Mensual. No. Por asistencia. Por cada asistencia. Por cada asistencia. Y hubo dos formas de pago. Una. ¿Cuántos consejos de administración? 11 ordinarios máximos al año, todos menos el mes de agosto. Dije antes que el mes de agosto nunca había consejo.
Y podía haber unos extraordinarios que solía haber. Aprobación de cuentas o pago esto. Solían ser 12, pero 11 ordinarios. 11 ordinarios. Solían ser 12, porque casi siempre hoy aprobación de cuentas es un consejo extraordinario. Una cosa es, una inversión que estaba fuera de presupuesto aprobado, que había que... Pero ordinarios, 11. Fijado, lo fijaba la SEPI, o antes el INI, o antes, bueno, la Agencia Industrial del Estado, las cantidades. Cuando entró estaba alrededor de 140.000, no lo sé, pero puede ser. Y descuentos que había, pues el 30% o el 35%, pues quedaban en 105.000, 104.000, lo que fuese. Cada año se recibía en enero una nota del responsable de política salarial de, digamos, la SEPI para entendernos. Puede ser la agencia o la SEPI, primero estuvo la agencia, en la que se decía, los consejeros, igual que los directores y todos los titulados superiores, los sueldos los ponía yo como autorización, pero a los directores, mis directores de primer nivel, unos hay directores de primer nivel y de segundo nivel, los de segundo yo los ponía a los de primer nivel, que era mi comité ejecutivo, y yo mismo, eso venían fijados por SEPI. Estos son los sueldos. Y los sueldos de los consejeros son estos. Congelación, por ejemplo. En el año 97, el 96-97 se congeló todos los sueldos de todos los titulados superiores, por tanto también las dietas del Consejo. El resto era pues un 3%, un 2%, un 5%, no creo que subiese más. Venían, aplicábamos, cataplasma. Yo, sencillamente, le daba el visto bueno, le daba la orden, no, daba igual que lo diese que no, ya venía de SEPI, y se les ingresaba, yo creo que eran todos por transferencia, con los descuentos correspondientes, etc. Eso viene así desde que existe UNOSA. Exactamente, UNOSA se creó en el año 1967. Creo que el 17 de marzo, bueno, 67 seguro. Ahora vamos a otro. Esto es lo que hay oficial. Otra cuestión es el Comité Intercentros. Eso no se inventó en UNOSA. Eso está inventado. Yo estuve siempre en empresas mineras grandes. Yo venía aquí de la mayor empresa minera privada del país de ser director general, que era la Mineralúrgica Ponferrada, con grupos mineros, unos cuantos en Villablino, otro en Ponferrada, que está a 65 kilómetros, oficinas en Madrid, oficinas en León, oficinas en Vigo, que teníamos el puerto de Rande, para exportar mineral de hierro y carbón, minas de hierro en Ponferrada, minas de carbón en Asturias, Tormaleo, en Degaña, cielos abiertos, el lío. UNOSA. Cuando yo llegué, creo recordar que tenía algo más de 30 puestos de trabajo. Tú eras de un puesto de trabajo, tienes la obligación de ir a tu centro de trabajo, no puestos, centro de trabajo, al centro. Los comités, como dice la ley de esos centros, bueno, pues 30 y tantos, los mismos, uno con 8, otro con 10 y otro con 12, según el número de personas. Entonces, era imposible. Y hacía, pues no lo sé, 15, 20 años antes de llegar yo, si no son más, pues dijeron, no, hay que hacer un comité intercentros. No es un invento, es todos los comités eligen y se puso máximo, creo recordar, del comité intercentros eran 23, creo que eran. Creo que sí. Entonces, máximo 23, ya me parecía bastante porque al final solo hablaban el líder de UGT, el líder de comisiones, el líder de los vigilantes, que lo dejaban hablar poco, y el líder del resto, pero bueno, como pasa en los parlamentos. A lo mejor con el portavoz y 2 más son suficientes, pero bueno, aquí está. Y claro, esos 23, en el mundo entero, yo vengo de empresas donde los ingenieros compraban su máquina de café para tomar el café y se llevaban el café de casa, porque les gusta el café. Eso lo quité yo todo y dije, no, oye, la máquina de café la pone para que no salgáis al bar de enfrente a tomar el café. Y el café también. Pero se ponía. O sea que el tema de ahorrar, pues en UNOSA pasaba un poco lo mismo. Pues en esas empresas, por ley además, cuando tú haces un comité de intercentros y convocas, tienes que pagarle a la fuerza el desplazamiento de su habitual centro de trabajo, aquí, Llenes de Mieres, de Sama, Polasiero, pagas tantos. No lo sé ahora, pero lo lógico sería, porque si no tienes que poner autobuses y coches más, un kilometraje, tanto por kilometraje, que ya venía pactado. Y además en UNOSA en eso se era bastante generoso, y jamás metía yo el dedo ahí para quitar 3 pesetas, porque yo la calderilla nunca me importó nada, ni me importará. Yo voy a donde hay que dar, en el centro. A veces, que era la mayoría de las veces, pues claro, venían y hacían, o la empresa se dejaba, o los sindicatos apretaban para que acabase la reunión después de las 2, hay que comer. Entonces habría que comer. Entonces había un acuerdo.
No lo sé, pero más de 15 años seguro, ¿eh? El acuerdo era, cada vez que te citan a una reunión de centros, a todos iguales, se les paga tanto, por tanto. Tú que ahora tienes 11, por 11. Tú que tienes 2, por 2. Tú que tienes tal, pum, ya está. Eso se pagaba a final de mes. Y se pagaba a todos igual. Pum, para ti, a un señor. Lo que querían, porque eso son dietas de desplazamiento. No, eso no es una dieta oficial, es una dieta de desplazamiento, de gastos, de transporte y de comida. Así se pagaba. De siempre. Espera. Todos iguales. Villa, me entero, que yo no lo sabía, porque yo en 8 años no me dediqué a eso, no lo mío. A mí me daba igual, como tú comprenderás, que lo de Villa lo cobraba él. Y lo de comisiones, por hablar de los dos mayoritarios, lo cobraba otro. Me da igual, tanto para que me da igual. Hombre, Villa todavía más, porque era el secretario general de su sindicato, como para no dárselo a Villa. Se lo voy a dar al que no manda. Pum, y lo lleva. Lo que hacía Villa con ello, no es que me importe un pledo, sí que me importa, pero yo nunca intervení en la gestión de ningún sindicato, faltaba más, como no voy a intervenir en la gestión interna de esta junta de ninguna. Tenía bastante con lo mío. Es un problema de él. Punto. Y de esto, pues no lo sé, pero yo diría que más de 15 y quizá más de 20 años. Habría ese acuerdo. Acuerdo que en todos los convenios después, si el convenio subía un 3%, se subiría un 3%. Pero eso se hace en todos los sitios. Yo estuve en Solvay, otra multinacional que se hacía. Estuve en la Minero, que se hacía. Estuve aquí. Estuve ahora recientemente en otra multinacional que se llama Iberbotas, con capital israelí. Como para andar con bromas. Pues se hace igual. Pero, a ver, por aclarar usted, y entiendo... No, es que hay una cosa que digo, oye, cobraba aparte. No. No, tú no puedes obligar, ahora, mañana, a cualquiera de ustedes, dice, mira, esto me gusta mucho, yo que soy de Cañadonés, hay que ir a reunirse a Covadonga. Joder, sí. Pues ven a Covadonga, pues págame el transporte, porque yo estoy aquí, no estoy en Covadonga. Don Luis, déjeme hacerle alguna pregunta por aclararme yo, ¿vale? Mire, efectivamente, entiendo el concepto. El concepto es un concepto de dietas por desplazarse, efectivamente, porque el comité de intercentros, digamos, es una coordinación de los comités de cada uno de los centros. Evidente. Había 30, había que hacer un comité de coordinación. Hay uno mensual. Y uno tiene... Y era quien discutía todos los convenios y los planes. Bien, todos los convenios y los planes, y hay que pagarle las dietas de las personas... Aquí y en Madrid. Sí, déjame que le haga la pregunta. Que cuando íbamos a Madrid había que pagarlo todo. Hay que pagarle las dietas a las personas que se desplazan a esas reuniones del comité de intercentros desde su centro de trabajo, es decir, desde su comité, ¿no?, desde su comité hasta la sede del comité de intercentros. Sí, señor. Correcto. Pero es que aquí lo que se daba era una cantidad tanto alzado a cada organización sindical, no una cantidad en función del número de miembros que tenía. Y claro, no se daba en función de, no se le daba a las personas que iban a la reunión para sufragar esos gastos de desplazamiento, sino que se entregaba a una organización sindical. Así se venía haciendo porque un acuerdo que se tuvo con ellos desde hacía 15 o 20 años. Pero hay una cuestión que usted mismo dijo. En el 2001 se cambió. ¿Sabe quién lo cambió? ¿Quién estaba en el 2001? Este que está aquí. Entonces yo cambié algo que llevaba ya unos 20 años. Lo cambié yo, no lo puse yo. Vamos a verlo en positivo. Lo cambié porque sería que no me gustaba demasiado. Porque lo cambié. Precisamente como usted lo cambió. Claro, pero es que yo no lo puedo cambiar todo el primer día, sobre todo la calderilla. La calderilla cuando pueda. ¿Y por qué lo cambió? Porque no me gustaba. No le gustaba. Punto. ¿Y por qué no le gustaba? Porque estaba mejor como lo hice después. ¿Qué era? Desde mi punto de vista. Que era pagarle personalmente a quien se desplazaba. No lo sé exactamente porque yo en esos detalles ni me metí ni me meto. Porque además... Yo tenía que bajar 5.000 millones de pesetas y los bajé todos los años. Sí. Yo a mí 3 duros me daba igual. Bien. Pues ya, bien. No sé, yo estoy... Pero lo hacía correctamente como lo hice. Lo hice yo en el 2001. Sí. No lo hizo nadie. Pero el talón... Yo cambié lo que venían haciendo mal desde hacía quizá 20 años. Punto. Pero el talón se entregaba a nombre de José Ángel Fernández Villa, en este caso... Secretario General, ¿a quién se lo voy a dar? ¿Al conserje? Pero es que el señor José Ángel Fernández Villa había dejado de ser trabajador de UNOSA, ¿cuántos años hacía? Desde que fue baja, por eso lo digo yo, que no era, pues no lo sé, unos años antes de llegar yo. No lo sé, 5 o 6 años antes, seguro. Entonces, cuando le cayó la caja de sidra en una fiesta en Rodiesmo, aquí en la cervical. A más detalles no puedo dar. Una caja de sidra en una fiesta en Rodiesmo, no fue una fiesta. Eso es lo que dijo la prensa, yo no estaba entonces. Lo que digo es que durante el periodo anterior al 2001 se le entregaban las dietas del comité de intercentros a una persona que no era ni trabajadora, era secretario general, pero no era... Y a los otros sindicatos igual, a todos igual, porque se venía haciendo así de siempre, porque se pusieron de acuerdo los sindicatos y la empresa, en su momento, 15 años antes. Bien.
Mire, ya para avanzar, a lo largo de las sesiones de esta comisión han salido, en fin, han manifestado distintas personas que el señor Fernández Villa, digamos que tenía un poder muy importante sobre la política de personal de UNOSA. Eso está publicado por algunas personas que así lo han manifestado, que digamos que esa política de personal, las bajas y las nuevas contrataciones y las nuevas incorporaciones, digamos, de alguna manera eran decididas, o en esa decisión tenía un peso muy importante, vuelvo a decir otra vez, el señor José Ángel Fernández Villa. ¿Esto era así? Es posible que sí, pero con una matización. Esas mismas personas que dijeron eso, que algunas me sentó mal porque no se puede hablar en una comisión de esto, decían que, dice por ahí, ¿quién es decían que? ¿Qué persona es decían que? Dicen. Bueno, siguiendo entonces esta línea de decían que todos los presidentes de UNOSA los había puesto Villa. A mí no. A mí me puso un tal presidente José María Aznar, un ministro Piqué, que por cierto venía del Partido Socialista Unificat de Cataluña, es decir, el Partido Comunista, por cierto, y un presidente que es liberal, don Francisco Prada Galloso, y me dio el visto bueno, el vicepresidente entonces, un tal don Francisco Álvarez Cascos. Esos fueron los que me nombraron. Por tanto, Villa a mí no me puso, se lo puedo asegurar, y no me quitó. Me quitó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no de Villa. Pero igual que se dice eso, se dijo que todos los presidentes del Principado los ponía Villa. Yo no lo sé, yo no me lo creo, pero ese mismo poder, hasta que yo llegué, conmigo poder, esto, igual que otro consejero cualquiera. Los sindicatos, claro que tenían mucha fuerza en UNOSA y en toda la minería. Y entonces sí que intervenían en la clasificación de personal. Y sí que intervenían, pero eso está firmado todo en todos los convenios, qué personal había que meter. Se meten tantos en cada convenio. Con prioridad, que estuvimos rozando la Constitución y hubo problemas y pasaron. Los hijos de los fallecidos en accidente laboral, que eso se mantuvo. Era normal en las empresas y eso, la Constitución está allá. Pero claro, algunos pasaban que yo no pasé, los que pasaban el reconocimiento médico obligatorio para entrar a la mina. Los sindicatos, en general, ¿qué querían? ¿Meterlos a todos? ¿Pasase o no? No, pues el que no vale para la mina, que esté fuera de ordenanza. Ah, no. Yo necesito ayudantes mineros y de los ordenanzas ya me sobran unos cuantos. Y eso pasaba. Pero conmigo, lo anterior, lo que dice, a los que dijeron eso, pregúntales. Ya verá, diga eso. Diga quién puso un presidente del Principado desde el 82 hasta que Aznar que no fuese el que quisiese Villa. Según y dice. De no dicen, mandaría, a qué sé yo, conmigo no. Bien, pero quiero decir, entonces las nuevas incorporaciones no dependían, digamos, más de la decisión de los sindicatos que a lo mejor dependían más de Evia, que era secretario de comisiones, o de mí, ¿no? O de no sé quién. No dependía, dependía de la empresa total y absoluta. Y la interlocución con el accionista, lo que bueno ahora es la SEPI, entonces a la Agencia Industrial del Estado, la interlocución para los dos planes de empresa que se pactaron y se negociaron durante su presidencia, ¿era con usted o era directamente del sindicato? En este caso el señor Fernández Villa con la SEPI. Lo digo porque lo que en aquel momento era la SEPI, porque también hay personas que han manifestado que era el interlocutor directo, que no eran ni siquiera los presidentes de UNOSA, sino que él era el interlocutor directo. No me conoce a mí. Y Villa no puede decir porque me conoce muy bien. Ahora, una explicación nada más. Yo llevo en esto de la minería, cumplí 70 años el 9 de agosto. Y trabajando en esto de la minería llevo 44. Siempre en empresas privadas, en las multinacionales mayores, Solvay, Iberpotas, La Minero y algunas más pequeñas. Salvo 8 que estuve en la empresa pública, estuve en la privada. Cuando yo llegué a UNOSA, dijo, yo voy a hacer la misma gestión que hice en la privada en la pública. No gustó a nadie. Dijo, no, pero un poco más allá. Para mí el dinero público tiene mucho más respeto que el dinero privado, que al fin y al cabo es de un señor o de un banco. Y el público es de todos. Por tanto, con mucho más cuidado en el dinero privado. Bueno. Las cuestiones de UNOSA había que hilar muy fino. Por lo menos, desde mi punto de vista, hilé más fino que ninguno.
Los convenios, todos los convenios laborales y todos los planes de empresa nunca se negociaron ni se negociarán si están bien hechos dentro de la mesa. Se negocian por fuera, yo los he negociado todos. Y estoy en esta guerra desde el año 71. Todos. Pero todos aquí, Asturias. Todos en León. Todos en Cataluña y todos en Madrid. Se negocian con la gente que manda. Y luego lo llevas a la mesa y pues te aplastas. Porque si no es imposible llegar a acuerdos rápidos que hay que llegar. Eso es una cosa. Otra cuestión es que a mí cuando me pusieron presidente de UNOSA, digo la casualidad que el que me puso era íntimo amigo mío. Porque lo había conocido yo en la quiebra de la Minerosística de Ponferrada. La mayor empresa privada de este país, minera, y que por primera vez, como usted sabe muy bien por su profesión de abogado, el objeto de una suspensión de pagos y quiebra es liquidar la sociedad para pagar a los deudores. Pues fue la primera quiebra con continuidad de actividad. Teníamos de aquella 2.800 y pico trabajadores allí y 1.600 aquí en Camocha. Todo de la misma sociedad. Y me conoció allí y me nombró. Paco Prada, ahí don Francisco Prada Galloso, es todo. Es un liberal de izquierdas, porque como buen gallego cuando toca. Liberal de derechas cuando toca. Y se enfada con los dos cuando toca, que suele ser casi todos los días. Le importa un bledo los temas. Entonces, íntimo amigo mío. Entonces y ahora. Después vino otro presidente para la SEPI, abogado del Estado, entre otras cosas, catalán, nacido en León, pero vive en Cataluña y tiene su despacho en Cataluña. Don Pedro Ferreras, íntimo amigo mío. Vino un tercero, don Ignacio Ruiz Jiménez, es director de general de la Agencia Tributaria. Muy amigo mío también, íntimo. Digo íntimo de estos, pues que vamos a pescar o cazar, o tenemos algún negocio juntos. Entonces, a mí esos no me lo hacían. Primero, porque no tenían idea de mina. Y segundo, porque eran amigos míos. Tercero, porque yo nací en Asturias y conocía a los asturianos. Porque uno era gallego fino y el otro catalán fino y el otro madrileño, otro cuanto, pero los asturianos somos un poco distintos. Y eso conmigo jamás. Otra cosa es que de vez en cuando hablase, pero jamás. Hay otra cuestión. El convenio lo tenía que firmar yo. No lo podía firmar nadie. Los convenios, y voy a desvelar algo en esta comisión que se está grabando y creo que a nadie le parezca mal. Los convenios de UNOSA, que hablo del primero, fundamental, estaban tan pendientes de él que cuando se iba a liquidar, estaba a punto de liquidar, un viernes por la tarde a las 9:15 de la noche estábamos en el despacho del ministro de Industria, que entonces era Piqué, Josep Piqué. Y estábamos discutiendo lo que íbamos a liquidar por la noche. Nos íbamos a cenar con los sindicatos en una residencia que tenía allí antes el INI y luego la Agencia Industrial del Estado, al lado del Casino de Madrid, muy cerca. No tiene nada que ver, como a 1 kilómetro, pero no íbamos al casino. A mí no me gusta el juego, otros no sé. Pero nosotros íbamos allí, cenábamos allí. Naturalmente me salía mucho más barato en UNOSA que cerrar allí que en un restaurante, porque al fin y al cabo es de la agencia y me hacía un precio especial. Y seguíamos toda la noche. Entonces, vamos a ver, porque allí no mandaba el presidente de la SEPI, que allí estaba en aquel momento el presidente de la agencia, de esta agencia, don Francisco Prada, el secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández Cuesta, la directora general de Minas, Paloma Sendín, el ministro y yo, los 5. Quien firmaba era yo, nadie más. Quien mandaba era el ministro. En aquel momento dependíamos del Ministerio de Industria, pero al poco tiempo, como es ahora, depende del Ministerio de Hacienda. Y yo dependí de Montoro, no de Hacienda también. Entonces, quien mandaba teóricamente era Montoro, pero la política industrial y del carbón la dice el Ministerio de Industria. Lo que decía el Ministerio de Industria tenía que aprobarlo el otro, y había que hablar con Industria. Estando a las 9:15 un viernes, que si sé, el día antes de aprobarse el primer plan, llama el presidente del gobierno
a Piqué a preguntarle cómo iba el plan del carbón. Y dijo, esto es imposible y además no puede ser. El presidente del gobierno. Y eso que era de derechas. Y que a los de derechas no les importa nada lo laboral ni el carbón. Es lo que dice. Y vamos a ver eso, es lo que dice. A las 9:15 de la noche. Y hay 5 testigos que lo acabo de decir y él mismo 6. Entonces, en los planes de UNOSA entró el presidente del gobierno, el ministro de turno, el vicepresidente del gobierno, el de Economía o Hacienda porque tenía por el Ferres, el presidente de la SEPI y el presidente de UNOSA. Y yo te digo que en los 8 años, o le digo, que en los 8 años que yo estuve, se hacía lo que yo decía al final. Y a mí se me llamaba el virrey de Asturias. Me dice, hay que hacer lo que diga este, porque si no marchaba. Pues, si yo entiendo, el señor Piqué me cogió, yo siendo ministro, y me tuvo el mes de julio hasta mediados de septiembre, un día a la semana, yendo con él a comer a su despacho privado en el Ministerio de Castellana a contarle lo que era el carbón. Y tomó nota y lo hizo, porque no sabía nada de carbón. Él es un economista muy bueno y muy hábil y hizo lo que quiso. Bueno, pero no es cierto eso que dice. Conmigo no. Una última cuestión. Usted habló de la diversificación y las empresas que se crearon. Yo tenía relación con Villa, igual que tenía relación con comisiones y naturalmente que organizamos el tema, pero no por detrás. Muy bien. Otra cuestión. El tema de la diversificación y las empresas creadas por UNOSA, ¿no? Sí. Y bueno, la participación también UNOSA en los tanto en las ayudas a empresas derivadas de los fondos de formación por esa vía indirecta, ¿no? por empresas participadas por UNOSA, y en el asunto de la formación. En los 2 planes de la minería hay una cantidad estimable destinada a formación. Nosotros en la comunicación que le preguntábamos a UNOSA sobre su participación en esas ayudas destinadas a la formación y becas, nos dice que no hay constancia de que el grupo UNOSA haya organizado ni realizado cursos al amparo de esas convocatorias de ayudas. La pregunta que yo le hago, sin embargo, en el año 98, no sé si usted era presidente, sí, se creó una sociedad llamada CABE. UNOSA CABE, Sociedad Limitada, que sí participó en la gestión de fondos de formación derivados de los planes de la minería, ¿no? Sobre fondos mineros. Subcontratada por otras empresas que sí tenían esos fondos, ¿o cómo era? Vamos a ver. Lo que yo sé, Y UNOSA CABE, yo creo que es posterior al 98, Yo creo que es posterior, no sería el 2003, casi al final. Bueno, es igual. Vamos a ver, gestión de los fondos mineros. UNOSA nunca intervino en nada, porque no podía. La gestión de los fondos mineros la lleva fundamentalmente el Ministerio de Industria, con el Instituto del Carbón dentro. Punto primero. Punto segundo. Los fondos mineros, UNOSA se benefició de los fondos mineros, sí, algo. Pero voy a ver si me explico bien. Algo, pero no mejoró nada. O sea, fue un cambio de cromos. UNOSA discutía y negociaba en los presupuestos generales del Estado el presupuesto UNOSA, que iba dentro del presupuesto cuando dependía del ministerio que dependiese. Entonces, me tocó esas comisiones estar en todas durante 8 años seguidos. La ayuda a la producción, UNOSA la tenía, pero la tenía solo la empresa pública, UNOSA y Figueredo, las empresas públicas. Las privadas no la tenían. ¿Qué pasó con los fondos mineros? Que las empresas privadas empezaron a tener una ayuda. Y UNOSA la tuve toda la vida. Entonces, claro, yo el primero no me gustaba que la gente de ahí dijese, oye, tienes una ayuda, eres un zoquete, porque no, oye, eres yo como los privados, eso para todos igual. Entonces, la parte aquella que me venía directamente del presupuesto general del Estado se quitó con la misma ayuda de los fondos mineros que tenía cualquier empresa privada. Y lo que aparecía en los presupuestos era menos, el conjunto era idéntico. Pero lo lógico es que eso tuviésemos. UNOSA quedó así todo al margen, pagando muchísimo más, que era una barbaridad, porque UNOSA, la diferencia brutal con una empresa privada, y lo digo porque yo trabajé más en la privada que en UNOSA, pero me gusta decir la verdad, pagaba íntegramente todas las jubilaciones y prejubilaciones, que eso es un dineral,
cosa que la empresa privada no pagaba, pagaban los fondos mineros. Y eso nunca lo conseguí. Oye, vamos a estar iguales, narices, eso no. Entonces, UNOSA ahí tuvo muy poco. En formación, UNOSA tiene una formación muy buena, pero yo no, en formación y becas, las becas no era cuestión de UNOSA, era de los hijos de los productores, por tanto ni la solicitaba. UNOSA sí se benefició, UNOSA nada. Pero UNOSA creó una sociedad 100% de UNOSA, y de la que yo era presidente también, que se llama SADIN, Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, que al cabo de esa la creamos en el año posiblemente 88, más o menos, 88 sería, y con el plan, cuando se firmó el plan, iba dentro del plan, y la extendimos en a los 2 años, porque nos dimos cuenta que no podía ser. Recogía todo lo que quería hacer UNOSA, pero sin ser UNOSA, por una razón sencilla. UNOSA es un monstruo, o era un monstruo entonces, hoy tiene 1000 y pico, 1500 y pico, UNOSA llegó a tener 28.000 hombres. Entonces, claro, cuando yo la cogí tenía 10.800. UNOSA necesitaba autorización del Consejo de Ministros para muchas cosas, para formar una sociedad, para hacer unas inversiones. Claro, tener una sociedad nueva dedicada a otros temas, con permisos del Consejo de Ministros y esperar 1 año o 6 meses que te contestes, pues hemos creado esa sociedad. Esa sociedad iba a hacer todo lo que UNOSA no podía hacer. Crear puestos de trabajo y crear una ingeniería, que llegó a ser una ingeniería muy importante, con cerca de 80 hombres, trabajando hombres y mujeres, muy buena en España, y se dedicó a los temas, ganando dinero siempre desde el primer día. Esto bajó mucho, yo ya la dejé, me parece tenía 58 cuando yo marché, y ahora debe de estar con poca gente. Pero bueno, una ingeniería. Nos dimos cuenta que no podía estar en una misma sociedad la ingeniería y SADIN Inversiones, es decir, crear empresas participadas con UNOSA, que no era UNOSA, ya era SADIN, con una participación en capital inferior al 50%, lo máximo que podíamos era el 49%, para no depender del Consejo de Ministros. Que dependiese siempre la operación, jamás la llevó UNOSA. UNOSA solo estaba en el Consejo de Administración mientras tenía un capital, que podía ser a 3, 5 años, o si era excepcional hasta 8. En cuanto devolvía el capital, UNOSA cogía ese dinero para crear más puestos de trabajo. No queríamos ganar dinero, queríamos invertir en puestos de trabajo. Jamás, y era condición, que si no tenía sociedad privada, estábamos en la gestión de esa empresa. Dependía, pero no estábamos. Es decir, se hacía la solicitud para los puestos de trabajo de esa empresa, pero no lo hacía UNOSA. UNOSA asesoraba, o SADIN asesoraba, para ser correctos. Lo tenía que hacer el director de esa empresa, que nunca era UNOSA. Era minoritario. Entonces, si UNOSA ha dicho esto, la que tiene los datos y lo sabe los archivos es UNOTA, será así. Posiblemente no haya hecho nada en formación y becas. UNOSA cabe, digo cabe porque es que tengo mis dudas. UNOSA cabe, yo creo que fue después, vamos a ver. Ahí hubo una participación que no era UNOSA. Digo, se constituyó en el 98. Pero no se llamaba así. Era una colaboración con una empresa alemana, con la Rück-Kohle, la mayor empresa alemana que todo el mundo quería que era pública y era privada, de carbón, de Alemania. Y teníamos, y eso fue después, y la UNESA y luego se vendió al otro accionista, que eso ya no tiene nada que ver. Lo único es que cuando se vendió, que ya no estaba, en la venta iba una matización, que toda la selección de personal de nueva entrada, cosa que no, la selección de personal estando yo lo hice yo, nunca me lo hizo nadie, ni UNOSA cabe ni no cabe. De hecho nunca, lo hizo el departamento de personal. Sí, hay un contrato, pero eso ya no estaba yo, en el que el personal le hacía la selección, UNOSA cabe. Pero eso fue después, seguro, de 2004, porque estando yo no se hizo nunca. Era la política de personal, la hacía el departamento de personal. El departamento de personal, que era, por cierto, muy amplio y eficiente también. Muy bien, pues y los reconocimientos médicos también, por los médicos de UNOSA, que teníamos bastantes, y hospitales. Muy bien, pues muchas gracias por sus respuestas, no le voy a hacer más preguntas. Para el turno de preguntas tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida.